regocijo poder llegar a la casa del Señor una noche más, ¿verdad que sí? A recibir nuevas fuerzas de esos días que uno llega cargado, cansado, aquellos que trabajan, gloria al nombre del Señor. Así que en esta noche yo quiero comenzar invitando al Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor, invitando al Espíritu Santo. Esta noche nos vamos a gozar. Gloria, gloria a Dios. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este mundo se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este mundo se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar. 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 Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este mundo se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este mundo se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar. 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 Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. ¡Aleluya! Con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este mundo se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este mundo se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar. 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 Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Gózate, gózate, aleluya. Con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este mundo se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este mundo se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar. 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 Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor, aleluya. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Por ahí lo dijeron. Gloria al nombre del Señor. Como segundo coro, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, aleluya. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. David, 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 David danzaba como los corderitos de la esposa de David. Lo imitaba porque David, 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 David danzaba
y lleva por título La venida del Espíritu Santo. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor, aleluya. Gloria a Dios, nuestro consolador, el que nos guía a toda justicia, toda verdad. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? Oh, aleluya, el que nos redarguye. Gloria al Señor, aleluya, qué lindo, nos abraza en los momentos difíciles, gloria a Dios. Gracias, Padre, aleluya. Tenemos, hermano, gloria al nombre del Señor, amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estamos aquí todos unánimes juntos, ¿verdad que sí? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Y no sabían que era la presencia misma del mismo Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué? ¿Hay qué? ¡Aleluya! Donde está el Espíritu de Dios, aquí hay libertad. Cantamos ese coro, hermano. ¿Dónde está El Espíritu de Dios, hay libertad.
6:17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. Allí hay. Aleluya. Dios te bendiga, iglesia. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y la iglesia con el Cristo. Aquí está el Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Un aplauso fuerte al Señor. Hermana, sabe animar las masas. De verdad que sí, sabe animar las masas. De verdad que preciosa dirección. Le damos gracias a Dios por la hermana Arisa. Ella a última hora puede decir sí, ¿sabes? Sí, voy para allá, lo vamos a hacer. O sea, y eso yo creo que vale mucho, de verdad, eso vale mucho y significa mucho. Maribel, Dios te bendiga. Amén, esa es nuestra Maribel. Amén, así que hoy vamos a tener un estudio hoy que va a llevar un par de días. Va a llevar un par de días y es bien importante el tema de hoy. O sea, el tema de hoy de estos días, porque eso no va a terminar hoy. O sea, imposible que lo toque hoy. Manuel, Dios te bendiga. Imposible que lo toquemos hoy porque es un tema bien complicado, bien largo y hay que por lo menos hoy sentar la base de lo que se va a estar hablando en estos días. Y es la condición de la iglesia a nivel de los tiempos. La condición de la iglesia a nivel de los tiempos. Si usted está apuntando, usted lo va a apuntar por ahí. El tema es la condición de la iglesia a nivel de los tiempos. Así que déjenme orar un momentito, puede quedarse sentado. Y para leer la Biblia, pues no le tiene que poner para de pie porque vamos a estar hablando mucho versículos bíblicos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta noche, Señor amado, tan linda. Nos ha bendecido con la oración, nos ha bendecido con la alabanza. Todo lo que se está haciendo para el celestial hasta ahora nos ha demostrado que verdaderamente estás con nosotros. Y eso pues para nosotros es una bendición bien grande. Pero yo te pido que nos sigas ayudando y nos sigas haciendo cada día más adoradores, Señor amado, no solamente cantando lindo, sino ser adoradores directamente del corazón. Hoy damos la palabra, Jehová Santo, ábrenos el entendimiento y el corazón en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Apunta nuevamente, hoy el tema es la condición de la iglesia a nivel de los con el pasar de los tiempos, o sea, ese es el tema de hoy. La condición de la iglesia con el pasar de los tiempos, y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, donde es tocando unos temas bien difíciles o bien complicados, pero eso se ve en el libro de Apocalipsis. Pero antes de llegar a Apocalipsis, vamos a unos cuantos versículos anteriores para hablar primero que todo acerca de la iglesia, ya que estamos hablando de la condición de la iglesia a través de los tiempos. Pues vamos entonces a hablar de qué es la iglesia y cuándo empezó la iglesia. La hermana Elisa cantaba acerca del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, de cuando el Espíritu Santo viniera, porque es que sin el Espíritu Santo estaremos muertos. Lo que nos da vida a nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Pues cuando entonces empezó la iglesia en Pentecostés, o sea, a través de la muerte de Cristo fuimos parte del cuerpo de Cristo. Pero así como el cuerpo de Cristo estaba muerto y enterrado, así estaba el cuerpo de Cristo sin el Espíritu Santo de Dios. Tenía que venir el Espíritu Santo de Dios, derramarse sobre nosotros para entrar en vida. O sea, cuando entonces empezó la iglesia del Señor, la iglesia empezó en Pentecostés. Y eso fue el tiempo en que empezó cuando el Espíritu Santo descendió del cielo. Y eso era una profecía que tenía que descender. Era una profecía que se cumplió 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Si mal no recuerdo, la semana pasada estábamos hablando acerca de la fiesta de Israel. Entre ellas le mencioné la iglesia de Pentecostés. Y esa iglesia, la fiesta de Pentecostés. Y esa fiesta de Pentecostés era la fiesta que marcaba el descenso de un aguacero. Y en ese aguacero era que estaba garantizando una gran cosecha semejante a la fiesta de las primicias que ya se había dado 50 días anteriormente. O sea que la fiesta de las primicias se cumplió en Cristo cuando murió y resucitó. Era la primicia de los muertos, o sea, Él murió y resucitó. Eso garantiza nuestra resurrección. Si morimos, eso es lo que garantiza nuestra resurrección. Así que la fiesta de la primicia era presentándolo primero en la tierra, diciéndole a Dios, pero estoy esperando una gran cosecha. Pues cuando Jesús resucita a los muertos, Él entonces se está presentando delante de Dios, diciéndole, pero estoy esperando una gran cosecha. Para esa gran cosecha, 50 días después, venía entonces el gran aguacero. Pues para la cosecha de Cristo,
después de la resurrección de Jesucristo, 50 días después, descendió entonces el Espíritu Santo de Dios. Y ahí está garantizando una gran cosecha en su regreso. O sea, Pentecostés marca el descenso del Espíritu Santo, suavizando la tierra, preparando el terreno para una gran cosecha el día del arrebatamiento, donde los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y si nosotros estamos vivos para ese tiempo y hemos permanecido en Dios, seremos arrebatados juntamente con Él. O sea que los muertos en Cristo ya están seguros. Nosotros somos los que estamos luchando por nuestra salvación. La Biblia dice que hay que luchar o velar por nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. O sea, ya los muertos están seguros. Algún día se van a levantar. Nosotros, si hemos quedado y hemos permanecido en el Señor, seremos entonces arrebatados. O sea, esa fiesta de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, marcó el comienzo de la iglesia y marcó la promesa de la gran cosecha para el arrebatamiento. O sea que en Pentecostés, el comienzo de la iglesia, en el arrebatamiento, culmina la iglesia. Quiere decir entonces que la iglesia, o el periodo de la iglesia, es como un tipo de paréntesis, donde en la muerte de Cristo empieza entonces en Pentecostés el Espíritu Santo de Dios, y en el arrebatamiento se acabó la era de la iglesia, lo que se conoce como la era de la iglesia. La era de la iglesia. Pregunto yo, ¿con quién Dios bregaba antes de la era de la iglesia? ¿Con quién? Con Israel. ¿Con quién entonces Dios bregará otra vez después de la era de la iglesia? Con Israel de nuevo. O sea que la iglesia es un tipo paréntesis o un misterio, que la Biblia le llama un misterio. Quiere decir entonces que antes de Cristo morir en la cruz del Calvario, Él bregaba con Israel. En la muerte y resurrección abrió la puerta para la iglesia hasta el arrebatamiento. El arrebatamiento cierra la era de la iglesia y vuelve Dios entonces nuevamente a bregar con Israel. O sea que la era de la iglesia era bien importante para nosotros y comienza en Pentecostés. Y de eso vamos a hablar. Entonces vamos a hablar de la iglesia. Pero la iglesia ha pasado por diferentes etapas. Por diferentes etapas a nivel de su historia. Desde la resurrección de Cristo y el descenso del Espíritu Santo hasta el arrebatamiento. La iglesia ha pasado por un periodo. Y eso digo por varios periodos. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. La condición de la iglesia a través de la historia. Ese es el tema. La condición de la iglesia a través de la historia. Pregunto yo, ¿quién sabe de qué palabra viene la palabra iglesia? Eclesia. O sea, que la palabra en el original para iglesia es, en el original, E-K-K-L, eclesia. Eclesia. Esa es la palabra que se usa para iglesia. ¿A qué le suena eclesia? ¿A qué le suena? Mira, a ver, eclesia, eclesiastés. Porque eclesiastés significa uno que se para en la congregación o el predicador. O sea, uno que se para a predicar la palabra de Dios, un mensajero de parte de Dios. Por el eclesiastés empieza ¿cómo? Empieza con el predicador. O sea, así mismo vaya conmigo a Eclesiastés para que usted vea esto. Tiene que saber que en la Biblia, o sea, en la Biblia hebrea, los hebreos, todos los libros de ellos, lo empiezan con el título o sea, con el tema principal del libro. Primero que dice entonces en Eclesiastés capítulo 1. Salmo, Proverbio, Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador. O sea que Eclesiastés significa el predicador. O sea que aunque viene de la palabra eclesia, que a mí no voy a decir el significado de la palabra eclesia, Eclesiastés es uno que se para en una asamblea para traer un mensaje. Por ende, en resumida cuenta, Eclesiastés significa el predicador. O sea que cuando una persona se para al frente para predicar, es el Eclesiastés. Y por eso es que en Eclesiastés está dando un mensaje de toda su vivencia y de lo que en sí es lo importante, que es temer a Jehová y guardar sus mandamientos. Eso es el Eclesiastés. Pues Eclesia viene de iglesia. Vamos entonces un momentito al libro de Mateo. Maribán. El libro de Mateo. Mateo capítulo 16, versículo del 16 al 18. Jesús le está preguntando a Pedro quién es él. Y mira lo que Pedro le dice.
Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Hasta cuándo? Al 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está. O sea que ahí Pedro le está diciendo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y eso le dice: y yo también te digo que tú te llamarás Cefas. Y entonces ahora le dice: y las puertas del infierno, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades o del infierno, con el diablo y sus secuaces, no prevalecerán contra ella. O sea que sobre esta roca no era Pedro, era sobre Cristo. Y sobre lo que Pedro estaba declarando, Pedro está diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues sobre esa declaración, sobre Cristo, que soy el Hijo de Dios, el que cree en Cristo como Señor y Salvador y que confiese que yo soy el Hijo de Dios, pues sobre esa confesión o sobre esa roca yo edificaré mi iglesia. O sea que por eso es que usted, para ser parte de la iglesia, tiene que confesar a Jesús como su Señor y como su Salvador. Por ende, de ahí que viene la palabra iglesia. Que iglesia, además de ser una persona, una asamblea o una reunión, la palabra iglesia en el original significa los llamados fuera de. O sea que usted como iglesia ha sido llamado fuera de ¿dónde? Del mundo. Por eso es que somos la iglesia. Porque la palabra iglesia o eclesia en el original significa llamados fuera. O sea, fuera del mundo a la presencia de Dios. Eso es lo que significa en sí la palabra iglesia. En el original iglesia, llamados fuera. Pues entonces, si yo todavía estoy en el mundo, o todavía estoy con un pie en el mundo, no me puedo llamar entonces iglesia. O sea, quiere decir entonces que iglesia es los llamados fuera de el mundo. Así que toda aquella congregación que Dios llama iglesia es lo que han sido llamados fuera del mundo para una nueva vida. Sí, estamos luchando con ciertas cosas, claro que sí. Sí, todavía no lo hemos logrado, claro que no. Todavía estamos luchando día a día por nuestra salvación. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga por nosotros. O sea que, pero hemos sido llamados fuera de. El que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahora nos llama fuera del mundo para dedicarnos a su servicio. Esto es lo que se llama la palabra iglesia. ¿Estamos ahí? Hay otro versículo más. Vamos entonces ahora al libro de Hechos. Hechos 20, ¿no? Hechos 20. Hechos 20. Vamos a leer del 20 en adelante hasta el 29 por ahí. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, a la cual Él ganó por su propia sangre. Eso Pablo está hablándolo antes de irse hacia el último viaje, que era su último, porque él entonces ya ahora iba a ser encarcelado y después entonces iba a morir decapitado como él murió. O sea que está diciéndole: velen por ustedes mismos y por el rebaño, el cual el Espíritu Santo lo ha puesto ustedes como obispos, para que apacentasen la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. La palabra obispos en inglés
Es la palabra que se usa para overseer. Overseer es mirar encima, o sea, velar. O sea, quiere decir entonces que obispo es una persona que vela por el rebaño. Por el rebaño. En este caso se está refiriendo a los pastores. Que está diciendo, el Espíritu Santo los puso ustedes como pastores para que estén velando, no para que vean por encima del hombro a las personas, sino para que vean por encima, en el sentido de a ver cuando viene el peligro, cuando el enemigo acecha, cuando la prueba viene, o cuando me falta una oveja, o una oveja está caminando mal. ¿Eso qué significa entonces la palabra obispo? Alguien que está como pastor, que está mirando encima de los hermanos o del rebaño, cuidándolo, porque algún día el Espíritu Santo que me puso a cargo me pedirá cuenta qué yo hice, o qué hizo el pastor, o qué hizo el obispo, con el rebaño que él mismo le encomendó, para que cuidaran de la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. O sea que es una responsabilidad grande de estar velando por encima de los hermanos para que no venga entonces un enemigo a atacar a ese rebaño. O sea que el Espíritu Santo nos puso como obispo, le dice Pablo, lo puso como obispo para velar por la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. O sea que además de llamarnos novia del Cordero, además de llamarnos militantes o soldados de Jesucristo, además de llamarnos como que estamos como unos atletas que estamos corriendo en una carrera diaria, o como boxeadores que estamos peleando una buena batalla, además de llamarnos como una familia de Dios que somos hijos de Dios, además de llamarnos de amigos o siervos, la parte más importante es iglesia, que fuimos llamados del mundo, o sea, fuera del mundo, para ser parte de su cuerpo, de su pueblo, de su gente. Así que por eso es que entonces es tan importante. Además, Iván un día nos habló a nosotros acerca de somos embajadores. 2 Corintios capítulo 5, del 20 al 21 dice que somos pues embajadores de Cristo. Y la palabra embajadora es la persona más importante, más prominente, que representa un pueblo entero y su presidente en un lugar lejano. Eso es lo que significa un embajador. O sea que dice la Biblia, ustedes son embajadores. ¿De quién? De Cristo. Que donde quiera que vamos tenemos la posición más alta que se puede dar en el reino de Dios, que somos representantes del ser más grande que existe donde quiera que vamos. O sea que fuimos llamados fuera del mundo como iglesia, pero como iglesia estamos en el mundo proclamando el mensaje de salvación. Para que mucha gente salga y Dios está llamando fuera del mundo para que sean parte de la iglesia. O sea, la palabra iglesia significa llamados fuera. Y es llamado fuera del mundo para que formen parte de un pueblo diferente que es el pueblo de Dios. Y esa parte de iglesia es bien importante porque no cualquiera se puede llamar iglesia. Iglesia es aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, aquel que salió del mundo y está caminando con Dios hasta el día en que Él regrese por su pueblo. Esa es la palabra iglesia. Pero la iglesia ha pasado por unas etapas bien fuertes desde el tiempo del Pentecostés hasta el tiempo en que Cristo venga por su iglesia. Y esto es lo que hemos estado hablando. La condición de la iglesia a través de las diferentes etapas, o a través de las diferentes eras, o a través de la historia. La condición de la iglesia a través de todas las etapas. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Así que vamos un momentito al libro de Apocalipsis. Todo esto se va a hablar a través del libro de Apocalipsis. Y está esto visto en las 7 iglesias del Apocalipsis. O sea que las 7 iglesias del Apocalipsis son más que un mensaje a 7 iglesias que pasó en aquel momento dado. Yo apunté aquí que representan las 7 iglesias del Apocalipsis. Para usted, quizás es la iglesia de Éfeso, no soy yo, soy la iglesia de Eloísa Valle. O quizás la iglesia de Éfeso no soy yo, soy la iglesia de Canoa. O quizás la iglesia de Éfeso no soy yo, es la iglesia de Puerto Rico. Quizás para usted Éfeso es un pueblo lejano, lo que hoy en día viene siendo Turquía. Parte de lo que en Turquía hoy en día estaba en estas 7 iglesias. Pero para a lo mejor para mucha gente ese mensaje no es necesario, pero para nosotros hoy en día no es tan inminente para nosotros hoy en día. Sin embargo, sí lo es. Porque las 7 iglesias representan, apunte por ahí, lo que le puse ahorita, la condición de la iglesia a través de la historia. Pues póngale por ahí. En las 7 iglesias del Apocalipsis se revela esas 7 condiciones. Amén. O sea que en el Apocalipsis, en las 7 iglesias del Apocalipsis se revela
más que un mensaje a una iglesia de aquel tiempo, se revela el mensaje y la condición de la iglesia desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. ¿En cómo? En 7 etapas. Y usted va a aprender hoy, póngale ahí puntos a aprender. Puntos a aprender. 1. Ese mensaje fue el mensaje enviado a 7 iglesias. Eran 7 iglesias literales. Póngale por ahí, puntos a aprender. Número 1, que el mensaje de las 7 iglesias era a 7 iglesias en particular. O sea que se le dirigió a Éfeso, a Esmirna, a Sardis, a Tiatira, a todas las iglesias, Pérgamo. Se le dirigió a ellos. O sea que es un mensaje dirigido a esas 7 iglesias en particular. A la misma vez, número 2, esas 7 iglesias revelan la condición de la iglesia del primer siglo. O sea, ¿cómo empezó la iglesia? Esos 7 mensajes de esas 7 iglesias revelan la condición de la iglesia en particular. Eran 7 iglesias individuales, pero revelan la condición de la iglesia en ese primer siglo. La iglesia a nivel colectivo, que aunque era Éfeso, Esmirna, la era de la iglesia completa en el primer siglo. ¿Cómo estaba la condición de la iglesia en ese primer siglo? Y se revela ¿dónde? En esas 7 iglesias. Primer punto, el mensaje dirigido a las 7 iglesias. Número 2, la condición de la iglesia del primer siglo. Número 3, la condición de la iglesia en 7 épocas. 3. Esas 7 iglesias representan la condición de la iglesia en 7 épocas. Número 4. Representa la condición de una persona en 7 etapas. Número 4. La condición de una persona en 7 etapas. Número 1, el mensaje a las 7 iglesias. 7 iglesias en particular. Segundo, la condición de la iglesia en el primer siglo. La 3, la condición de la iglesia en 7 épocas, desde el principio hasta el final. Número 4, la condición de una persona en 7 etapas. Y aquí lo voy a decir por qué. Número 5. Individual. Exactamente. Ese fue el punto. Colectiva e individual. La número 5. La condición de la iglesia en 7 formas en el final, o sea, al final. Primero dijimos en el primer siglo, ahora estamos diciendo la condición de la iglesia en 7 formas al final. O sea, que al final de los tiempos van a haber 7 características de la iglesia. Unos van a estar fríos, otros van a perder su primer amor, otros van a ser perseguidos, otros van a ser fieles, pero va a ser 7 etapas o 7 formas al final. Lo que pasó al principio, que era la condición de la iglesia en el primer siglo, pues ahora es la condición de la iglesia al final. Esa es la número 5. Y la número 6, la condición de las 7 características de una iglesia. La condición de 7 características dentro de una iglesia. O sea, que dentro de esta iglesia puede ser que haya alguien fiel. Dentro de esta iglesia puede ser que alguien esté pasando por persecución por causa del evangelio. Dentro de esta iglesia puede ser alguien que esté tibio. Dentro de esta iglesia puede ser que haya alguien que haya perdido su primer amor. O sea, son diferentes características dentro de una misma iglesia. Repito, el mensaje en particular a las 7 iglesias. Número 1,
Número 2, y es la única vez que voy a poner esto aquí, pues las próximas veces va a ser simplemente tocando el tema de las iglesias. El número 1, las 7 iglesias, mensaje a las 7 iglesias en particular, que eso es lo que se lee en Apocalipsis. Segundo, la condición de la iglesia a nivel mundial, pero en el primer siglo. ¿Cómo estaba la iglesia en el primer siglo? Había unos tibios, había unos perseguidos, había unos fieles, había unos que habían perdido su primer amor, había unos apóstatas. La condición de la iglesia en el primer siglo. Todo eso lo vamos a estar hablando poco a poco. Número 3, la condición de la iglesia a nivel mundial en 7 etapas. O sea, la primera fue en el Apocalipsis, en el Pentecostés, y la última será entonces en el arrebatamiento. Entre medio hay 5 etapas más. Y eso lo vamos a estar hablando poco a poco. O sea que es el número 3, la condición de la iglesia en 7 épocas. Número 4, la condición de una persona en 7 etapas. O sea, hoy estoy bien a fuego, pero perdí el primer amor. En otras ocasiones estoy siendo fiel a Dios aún en la persecución. En otra ocasión le soy tan fiel a Dios que no importa lo que venga, me mantengo siempre fiel a Dios. En otra ocasión puede ser que le dé cabida a una enseñanza falsa. O sea, las 7 características en una sola persona. O sea, por eso que le puse el número 4, la condición de una persona en 7 etapas. Número 5, la condición de la iglesia en 7 formas al final. Al principio fue en el primer siglo, ahora es al final. Que al final de los tiempos van a haber unas iglesias fieles, van a haber unas iglesias apóstatas, van a haber unas iglesias perseguidas, van a haber unas iglesias que están trabajando tanto para Dios, pero se les olvidó su primer amor al final de los tiempos. Entonces, número 6, la comisión de 7 características dentro de la iglesia. Como le dije, unos son fieles, otros son perseguidos, otros están con el primer amor, otros los han abandonado, otros están permitiendo que una enseñanza falsa les meten a la cabeza. O sea, todas esas características en una iglesia en particular. Como decía la hermana, hay veces que es individual, hay veces que es iglesia local, hay veces que es iglesia a nivel mundial. O sea, y todo eso lo vamos a estar estudiando durante todo este tiempo. Amén. ¿Hay una pregunta hasta ahora? Nada. ¿Nada? ¿Está claro? Iván. ¿Ninguna? Por ahora no. Por ahora no. Ok, pues vamos entonces ahora a la segunda parte. Perdón. Las características individual, de iglesia, etcétera, son todas iguales. Exacto. Bueno. Son todas iguales. Cada uno de la iglesia es igual, el personal es igual. Exacto, exacto. En esta iglesia local, en mí como persona parte de la iglesia o a nivel global, pueden ser las mismas 7 características. O sea, puede ser que yo estoy fiel con Dios, mañana estoy siendo perseguido pero soy fiel con Dios, pasado mañana a lo mejor pues estoy tan ocupado que perdí el primer amor, posteriormente a lo mejor le di cabida a una enseñanza falsa. O sea, puede ser una característica en una persona, o puede ser una característica en una iglesia local como esto, un ejemplo. Unas personas son fieles a Dios, otras personas están siendo perseguidas por causa del evangelio, otras personas le están dando cabida a una enseñanza falsa, y eso se ve mucho. Le dan cabida porque escuchamos cuánta cosa hay por ahí, cuánto maestro hay por allá y no nos damos cuenta. Es más, le voy a decir más. Yo cuando veo un estudio y rápido me voy al final y veo que dice JW, no, ni lo leo. Porque JW quiere decir Jehovah's Witnesses, testigos de Jehová. Nada más yo veo unos muñequitos bien bonitos, que dice acerca de un estudio, yo sé ya automáticamente que esos son adventistas. Pues no lo veo. O sea, pero hay gente que leen cuánta cosa hay sin estudiar. O sea, sin estudiar de quién viene acá, de dónde viene aquel. Antes de yo recomendar un libro, yo me meto primero en el autor del libro y en la casa publicadora. Antes de decir a una persona, este libro es bueno. Porque tengo que estar pendiente a ver quién fue el que lo publicó, cuál fue el autor del libro, qué cree esa persona para poder saber si la persona es sana doctrina o no es sana doctrina. Identificarlo. Seguro que sí. Seguro que sí. Sí, porque ahora mismo hay una parte que dice amazing. Eso es un grupo que existe y eso de amazing son adventistas. Yo nada más veo amazing y por más lindo que se vea y por más bien que suene, lo saco, cambio. ¿Por qué? Porque un poco de levadura. Yo no sé qué parte si me lo van a meter por ahí que me está contaminando o qué parte no. Pero ante la duda, mejor ni lo leo. O sea, yo no leo cualquier libro.
No leo cualquier libro. Así que en este caso estamos, como decía otra María Carmelina, puede ser lo mismo, o sea, en el sentido, en una persona, en una iglesia local o a nivel mundial. Sí, son 7 características de diferentes personas. Y las 7 características, tanto a nivel del principio del siglo, como al final del siglo, como a nivel de toda la historia de la iglesia, como en una iglesia local, como en una persona, esas 7 características se ven en el Apocalipsis. En Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Y para eso hay que coger una iglesia a la vez. No nos vamos a ir 2 iglesias hoy, 3 mañana, o sea, una iglesia a la vez. Si terminamos con una, nos vamos entonces con la otra. Pero para eso, vamos a seguir entonces hablando un poquito más allá. Se ha determinado por los teólogos, que teólogos, usted sabe que no todos los teólogos son cristianos. Hay teólogos ateos. Suena como contradictorio. Estudiosos de las cosas de Dios, pero no quiere decir que sean creyentes de Dios. Hay teólogos musulmanes. Hay teólogos adventistas, hay teólogos testigos de Jehová, hay teólogos mormones, hay teólogos católicos, hay teólogos budistas, hay teólogos satanistas. Teólogos simplemente quiere decir que estudian las cosas de Dios. Estudian las cosas de Dios. Eso es lo que eso significa. Así que según los teólogos cristianos han determinado esas 7 etapas o en una iglesia local o a nivel de historia o en el último tiempo o en el primer siglo, o en una persona, han determinado que se ha dividido en 7 etapas. Y yo entonces le voy a enseñar ahora cuáles son las 7 etapas en que la historia de la iglesia ha pasado por ciertas condiciones. O sea, ahí escribiéndose el tema, la condición de la iglesia a nivel de la historia. Póngale por ahí entonces la historia de la iglesia en 7 etapas o 7 partes. Donde la primera se ve en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso marca el comienzo de la iglesia y la condición de la iglesia en su comienzo, que es lo que se conoce como la iglesia apostólica. No estamos hablando de iglesia católica, romana, apostólica, estamos hablando de iglesia apostólica, que era la iglesia en el tiempo de los apóstoles. Es la iglesia apostólica. ¿Por qué se le conoce así como iglesia apostólica? Porque fue establecida por Cristo con el Espíritu Santo, pero ante la predicación del primer apóstol Pedro. O sea que empezó con Pedro predicando el mensaje y termina con Juan, cuando Juan murió de viejo. Y este periodo, según se ha marcado, marca el periodo del año 30 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. O sea, que la primera etapa o la primera época o la condición de la iglesia en su comienzo está marcado por los apóstoles. O sea que hoy en día hay muchos apóstoles por ahí. El otro día alguien me dijo sin querer apóstol y me dice, ay, pero Dios quiera. Y yo le dije, no, Dios quiera, no. ¿Cómo va a ser yo apóstol? El apóstol Mamón. Será apóstol Claudio. Pero el apóstol Mamón. O sea, la era de los apóstoles, y eso es otro estudio. Es otro estudio, pero ese apóstol y apóstola, ese ya no existe. Pero eso es otro estudio más. Pero por ende, la etapa de la iglesia o la condición de la iglesia desde el comienzo se marca en la iglesia de Éfeso. Cuando estudiamos la iglesia de Éfeso, usted va a ver las características de la iglesia en el comienzo. En el comienzo. Y como le dije, y hay personas que están en esa etapa. Hoy en día, en el final de los tiempos, hay iglesias que están así. Pero hay en una iglesia gente que han dejado su primer amor. Así que cuando cojamos una de las iglesias, vamos a ver la época que cubrió y las iglesias que son así y la persona que es así. Todas esas características las vamos a ver en lo individual, colectivo y universal. Así que la primera etapa de la iglesia o el comienzo de la iglesia se marcó por Éfeso, por la iglesia de Éfeso. Y fue desde el año 30 al año 100, que es lo que se conoce como la iglesia apostólica. Y se ha nombrado que es desde el año 30 hasta el año 100. Desde el año 30 hasta el año 100. Sin embargo, esa iglesia se le ha conocido, o esa etapa se le ha conocido, la iglesia afanada. Estaba tan afanada, póngale por ahí, iglesia apostólica, y entre paréntesis, afanada. Estaba tan afanada que se le fue perdiendo su primer amor. Y eso que vamos a estar estudiando durante varios días, para que conozcamos la condición de la iglesia y yo analizarme y tachar, a ver en qué parte yo necesito corregirme yo, o
corregir la iglesia como tal. A ver si estamos cayendo en ese etapa. Así que el primer punto, la iglesia apostólica, del año 30 al año 100. O sea que la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, es la época en que la iglesia fue perseguida. Siempre la iglesia ha sido perseguida, pero esa etapa se marcó bien fuerte por la persecución que había en ella. La persecución que había en esa iglesia, en la iglesia, en ese periodo fue marcado por eso, por la persecución que hubo en ellos. Quiere decir entonces que la segunda etapa de la iglesia, la primera fue afanada y por el afán que tenía fue perdiendo su primer amor, o sea, perdió su norte, perdió el propósito por el cual estaba trabajando. Estaba trabajando tanto que se le olvidó por qué estaba trabajando. Estaba tan afanado que se le olvidó para quién lo estaba haciendo. Hasta el año 100, que fue cuando murió Juan. Después del año 100, entonces la iglesia empezó entonces un periodo de persecución, donde los cristianos tuvieron que entonces implementar dos símbolos para identificarse. ¿Cómo Lisa sabía que yo soy cristiano? Si ante una persecución tan fuerte, no le puedo decir a nadie que soy cristiano, porque yo no sé si hermano Morales es cristiano o no es cristiano. Y si yo digo que soy cristiano y hermano Morales, tomándolo como ejemplo, es romano y me quiere entonces, o quiere pedir cacao y dice, mira, acá hay uno ahí cristiano. O sea, ¿cómo yo lo sé? Pues habían dos símbolos que se utilizaron para entonces identificarse como cristianos en esa época. Y fue la época del año 100, porque si una termina en el año 100, la otra empieza en el año 100. Y es del año 100 hasta el año 316. Del año 100 al 316. Y los dos símbolos que la iglesia tomó como símbolo suyo, ¿cuál usted cree que era? ¿Qué símbolo podría ser? El pez. ¿Y cuál más? Lo más lógico sería la cruz. La cruz porque representa a Cristo crucificado. Eso es claro. Esos dos son los símbolos que representan el cristianismo en esa época. O sea, estamos hablando de la iglesia o la condición de la iglesia a través de la historia. Pues la primera parte fue que la iglesia estaba tan afanada por llevar el mensaje que llegó el punto que se desenfocó y por ende se le olvidó por qué lo estaba haciendo. El segundo punto o la segunda etapa de la condición de la iglesia a nivel de la historia fue la persecución en la que estaba sufriendo. Y en esa persecución tuvieron que implementar dos símbolos: la cruz por lo que es, por la crucifixión, y el pez porque somos pescadores de hombres. No, porque la palabra pez en el griego se dice ictus. Ictus es la palabra griega para pez. Usted le decía a alguien ictus y la persona entendía que era pez. O sea, que tomando otra vez a Mano Morales como un ejemplo, yo decía a Lisa ictus. Mano Morales entendió pez. ¿Qué de malo tiene un pez? Pero Lisa entendió algo más. Lisa, cuando yo le decía ictus, Lisa entonces entendía que esto que está aquí es lo que se conoce como un acrónimo. ¿Sabe lo que es un acrónimo? Un acrónimo es que esta palabra sí existe, pero cada letra representa algo más. Eso es lo que se refiere a eso. En inglés se usa mucho la palabra fear, que es miedo, pero la F representa algo, la E representa algo, la A representa algo y la R representa algo. Pues en este caso, ictus es una palabra que significa pez. Y la palabra ictus en el original, aunque significa eso, para el cristiano era una palabra que era un acrónimo. Porque la I era representando Jesús. ¿Qué significa qué? Jesús. La CH, Cristo. La TH, Teo, que Dios. De ahí que viene Mateo, Teófilo, teólogo, teología. De ahí que viene la palabra Teo, Dios. La H y la U, conectando la T con la U, la H y la U, era huíos, que se parece a qué? Hijo. Y la S, Soter. Te explico ahora, no se preocupen. O sea que
para nosotros o los cristianos, en la segunda etapa o la segunda parte de la condición del cristianismo o de la iglesia, a nivel de la historia, esto que estaba aquí, yo le decía a Lisa Ictus, hermano Morales entendió pez, pero ella entendió Jesús Cristo, Teo Huios Soter, Jesucristo, el Hijo de Dios Salvador. O sea que Soter significa Salvador, Huios significa hijo, Teo significa Dios, Cristo, ungido de Jehová, como dijo nuestro marido el otro día, y Jesús es Jesús. O sea que lo que ictus significa pez para unos en aquel tiempo, para el cristiano era un símbolo que decía: yo creo que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Salvador. Eso era el símbolo que se hacía para el cristianismo, y se usaba entonces un pez. Y hoy en día en los carros te ponen un pez, pero no sabemos ni por qué le estamos poniendo pez. Y la razón por la cual se pone un pez es porque en aquel tiempo de la persecución, ictus es pez, significaba: yo soy un creyente de que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Salvador. O sea que esto fue lo que ellos tuvieron que implementar. La cruz por la crucifixión, que era fácil de identificar. Este cristiano, si usted camina por un sitio, aunque nosotros no tenemos cruz en ningún lado, pero si usted camina por un sitio y ve una cruz, ¿qué le dice usted? O que es un cementerio o que es una iglesia. Pero si es un edificio con una cruz arriba, usted sabe que es una iglesia. O sea que ese es un símbolo que representa una iglesia, independientemente de la denominación, es una iglesia. Pues entonces, pez representaba esto mismo: Jesús Cristo, Teo Huios Soter, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Y esa persona que tenía el pez en la casa estaba declarando: yo soy creyente en Cristo. Eso fue lo que eso representaba. Y fue en un momento en que los cristianos eran arrestados nada más por ser cristianos. Era un crimen ser cristiano. Era un delito ser cristiano. De hecho, hoy en día, por eso le dije, cubre, Mara Catalina, cubre todas las etapas, aún en el tiempo de hoy en día. Como se llama la Catalina, o sea, cubre todo como individual, colectivo, universal. Sí, porque hoy mientras usted y yo estamos aquí en Chile, allá en sitios islámicos, o en Corea del Norte, o en China, o en Rusia, es ilegal andar con una Biblia. Ilegal andar con la Biblia. Si a usted en China lo cogen con una Biblia, lo meten preso o lo pueden matar, porque es un delito capital. Andar con una Biblia. Si esto no fuera de verdad, ¿por qué le tienes miedo a este libro? Si esto fuera un libro cualquiera, si esto fuera un libro de cuentos de hadas, ¿por qué le tienes miedo? O sea que es ilegal hoy en día, en el tiempo de nosotros, donde esa iglesia está perseguida, nosotros estamos tranquilos. O sea que si en este último tiempo hay iglesias perseguidas, hay otras iglesias que estamos tranquilos, que estamos chidos, pero allá están siendo perseguidos. Y en este periodo, eso es lo que pasaba. Era un delito capital ser cristiano. Es más, habían personas que ellos se dedicaron a decir que dentro de la iglesia estaban cometiendo incesto, porque se estaban casando hermano con hermana. ¿Y sabe qué? Es cierto. ¿Por qué? Iván se va a casar con su hermana, con Missy. ¿Por qué? Porque Missy es hermana en Cristo, Iván es hermano en Cristo, se están casando entre hermanos. O sea, esa era la mentalidad que ellos tenían. Se están casando entre hermanos, pero ¿quién no podía defender? Se levantó entonces un grupo que eran los defensores, que es lo que se llamó como los apologetas. De ahí que viene la palabra apología. De ahí que viene la palabra defensores de la fe. De ahí que viene la palabra defensores de la fe. Apología. Defensores de la fe. Se tuvieron que levantar esos defensores de la fe para pararse entonces al frente. No eran el movimiento de defensores de la fe cristiana. Era el movimiento que se llamaba los defensores. Eran los abogados que peleaban por ahí y decían: sí, pero es porque son hermanos en Cristo. Y ahí fue que entonces empezó lo que se conoce como los apologetas, que eran las personas que eran los defensores de esa fe cristiana. Ahí fue que empezó el defensor cristiano. No fue cuando vino aquí al movimiento acá a Puerto Rico. Fue allá en el siglo II, en el siglo III, que empezaron los defensores de la fe de verdad, que defendían a esos cristianos para defender su fe cristiana ante un pueblo que los quería linchar a cada uno de ellos. Ahí fue que empezó eso. O sea que ahí fue que empezó entonces lo que se conoce como los apologetas o los defensores de la fe cristiana, para pararse ante el tribunal y defender entonces a esos cristianos que se estaban casando entre hermanos, para dejarles saber: sí, es cierto, pero no en la forma como tú lo estás diciendo. Estaban diciendo que eran carnívoros. En ese periodo, era un periodo en el que el cristiano le decían que eran carnívoros y comer carne humana era ilegal. Comer carne humana era ilegal. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando partió el pan, le dijo: tomad, comer, esta es mi carne, que por vosotros es partida.
O sea, ellos tomaban las cosas de una manera tan literal que ya automáticamente pues se estaban convirtiendo en eso, en ilegal, y por ende los arrestaban y los mandaban a matar. Y los mataban despellejados. Los mataban despellejados. Los despellejaban vivos. Como usted nunca ha visto cuando a un conejo lo pelan. Yo creo que cuando Ángel cogía un conejo, lo ponía patas arriba, le picaba las manos así, la parte de las manos, y la parte, y lo pelaba completo hacia abajo. Ahí quedaba. Así le hacían a los cristianos en aquel tiempo. Le tiraban brea ardiendo. Lo metían en ollas de aceite hirviendo. Le ponían carne amarrada a él y lo lanzaban a los leones en lo que se conoce hoy en día como el Coliseo Romano. O sea, lo que hoy es un sitio turístico que todo el mundo quiere ir para allá, no se dan cuenta cuánta sangre hubo derramada en ese lugar. Todo porque por simplemente ser cristiano. O sea que la etapa de la iglesia ha sido fuerte y en ocasiones ha sido cruel, como en esa etapa. Por eso le digo, la historia de la iglesia, a través de la historia, la segunda etapa fue esa, una persecución rampante. Hasta que vino la tercera etapa, póngale por ahí la tercera etapa. Que la tercera etapa, según los teólogos, cubre como la iglesia de Pérgamo. La segunda iglesia sería en Mirna. La tercera iglesia se ve en Pérgamo. Y el periodo que cubre este periodo de la iglesia es del 316 hasta el 800. Si en la primera iglesia te puso iglesia apostólica y entre paréntesis puso la afanada, en este caso puso la segunda, póngale la iglesia perseguida. La iglesia perseguida. Y en esta tercera es la iglesia descuidada, mundana, o que se acomodó al mundo. O sea que esta tercera etapa la vamos a ver cuando veamos en Mirna, este Pérgamo, vamos a analizar el Pérgamo y vamos a ver qué pasó en ese periodo. Por eso yo estoy dando hoy todos los periodos para que usted lo tenga ya escrito y no tener que pasar por ahí otra vez, aunque lo vamos a tocar por encimita, pero vamos a tocar cada una de las etapas. O sea que la tercera etapa de la iglesia, la historia de la iglesia, a través de la historia, después de la persecución, vino un momento de tranquilidad. Pero ese momento de tranquilidad se atrajo que la iglesia se acomodó. Es la iglesia que se acomoda, o la iglesia mundana, o la iglesia que se acomoda al mundo o se descuidó. Iglesia descuidada, mundana, o que se acomoda al mundo. Exacto. El trono de Satanás era donde habitaba el gobernante. Sí, pero cuando llegamos a Pérgamo, pero retiene mi nombre. O sea que aún en ese tiempo retenían su nombre. No negaban el nombre del Señor. Entonces, pues en la tercera etapa, o sea, ya la iglesia pasó por el periodo de que estuvo tan afanada que se descuidó la vida espiritual. Entonces, ahora empieza la persecución. Ante la persecución se volvió fiel a Dios otra vez. Porque ante esa persecución, la iglesia se mantuvo fiel a Dios. Y hay veces que la persecución es necesaria para eso, para mantenernos fieles a Dios. Entonces, después de ese periodo de la persecución, como ya le conté, pasa la tercera etapa, desde el 316 hasta el 800, que se va a ver en la iglesia de Pérgamo, que era la iglesia que se acomoda o se descuida, o la iglesia mundana. La iglesia mundana. ¿Por qué? Porque en el 316 había un hombre, un emperador. Bueno, los emperadores romanos, algunos eran buenos, algunos eran malos, casi todos eran malos. Pero este emperador, que se llamó Constantino, el emperador Constantino, él simplemente puso fin a la persecución. Puso fin a la persecución, se acabó. La persecución de los cristianos es ilegal. Si ellos quieren ser cristianos, pueden ser cristianos. Legalizó el cristianismo y adoptó el cristianismo como la base de su reino. Porque él tuvo una visión, según cuenta, él tuvo una visión donde en esa visión se le enseñaba una cruz y se le dijo con una voz del cielo que le decía: con esta cruz vencerás. Por eso es que en el tiempo de Constantino la bandera, los escudos, todos tenían cruz, porque él adoptó entonces el cristianismo como la base de su imperio. Eso es lo que entonces se conoce como la iglesia imperial o la iglesia del imperio, aunque es la iglesia que se acomoda, o la iglesia mundana, o la iglesia del mundo, pero era la iglesia que era la iglesia del imperio. El imperio se hizo cargo de la iglesia.
O sea que en esa etapa o en ese periodo, la iglesia entonces formó parte del imperio. El imperio ahora decía, esta es mi iglesia, esta es mi religión, esta es mi creencia. Pero ante tal cosa, al ver que ya la persecución se había ido, empezaron entonces a acomodarse. ¿Para qué? Para que no me vuelvan a perseguir. Yo cedo ciertas cositas. Voy a hacer ciertas cositas. Por eso es que se mundanalizó. Porque empezó a aceptar cosas del paganismo. Y empezó entonces a adoptar cosas que venían de paganos. Ejemplo, rosario. Ejemplo, la intercesión de los muertos. Empezó entonces a adoptar ese tipo de creencias. Y ya después del 800, cuando ya la iglesia estaba tan cómoda, tan tranquila, se había mundanalizado, estaba una iglesia completamente descuidada, ahora entonces viene la cuarta etapa, donde en vez de ser el imperio con esta iglesia, ahora la iglesia es la que dominaba sobre el imperio. Que es lo que se conoció entonces como la cuarta etapa. Póngale por ahí, la cuarta etapa, que es la iglesia papal. O la iglesia del Papa, porque ahora entonces el Papa mandaba por encima del emperador. Antes era el emperador sobre la iglesia, ahora al convertirse en una iglesia mundana, ahora la iglesia mundana se vuelve entonces la iglesia con el Papa encima del emperador. Y es lo que se conoce hoy en día como la iglesia católica. O sea que la cuarta etapa fue desde el año 800, que se va a ver entonces en la iglesia de Tiatira. Póngale ahí, se va a ver en la iglesia de Tiatira. Cuando estudiamos la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira, se va a ver esa iglesia. O ese cuarto periodo. En el que entonces ahora la iglesia Tiatira. Digo, Tiatira corrido. Tiatira, como así Tiatira. Pero es Tiatira. Esa iglesia, vamos a ver entonces ahí, cuando esa iglesia ahora dominaba sobre el imperio. ¿Qué quiere decir con eso? Que ya entonces la iglesia católica es la que dominaba. Y era la iglesia que se conoce como la iglesia universal. ¿Por qué se conoce la iglesia universal? Porque católico significa universal. Si usted busca en el original, la palabra católico significa universal. O sea que ahora la iglesia católica había entonces evaporado el imperio romano y todo lo que comprendía el imperio romano. Ahí que viene posteriormente a eso lo que se conocía entonces como las cruzadas, donde si usted no era católico, lo mandaban a matar. O sea, eso fueron las cruzadas del año 1000 para adelante. Pues esta etapa cubre desde el año 800 aproximadamente hasta el 500, hasta el 1517. Para repasar, sé que hay mucha información, pero hay un video ahí, si después lo quieren, son 150 pesos el video. Son bromas. O sea que ahora mismo entonces, la primera etapa de la iglesia, cuando los apóstoles la crearon, la formaron, pues estuvo todo bien, estaban trabajando a fuego, pero se descuidaron. Y cayeron entonces en el descuido de su relación más importante, que era la relación con Dios. Cae entonces la persecución. En la persecución desde el año 100 hasta el 316, donde ya le expliqué toda la persecución que había, que por ser cristiano nada más era ilegal. Pasa entonces ahora que el emperador Constantino, que sube al poder, adopta el cristianismo, legaliza el cristianismo, porque es su iglesia ahora, o sea, es su religión, y la adopta, y por ende hace ilegal la persecución contra los cristianos. Y ahora entonces la adoptó, pero la iglesia en su comodidad, entonces se acomodó con el mundo y permitió que cosas del mundo entraran dentro de la iglesia. Eso es lo que se consideró como la iglesia imperial, que es la iglesia del imperio romano, pero también se conoce como la iglesia mundana, porque había adoptado cosas del paganismo dentro de la iglesia. Y ya lo que los apóstoles habían dicho ya no era tan importante. Ahí empezó entonces a darse la misa en el latín. Y todo el mundo decía, amén. Y nadie sabía lo que estaba diciendo el sacerdote. O sea, nadie sabía lo que estaba diciendo el sacerdote. Ya entonces ahora, la iglesia imperial, ahora es la que domina, donde ya no importa si es Constantino, sea el que sea, ahora el emperador que viniera, tenía que ser católico. O sea, ya ahora no era como que el emperador era el que escogía, no, ahora la iglesia era la que escogía entonces el emperador. Y se convirtió entonces en la iglesia papal, donde el papa era la máxima figura de todo el imperio romano. Y eso fue desde el año 800 hasta el 1517. Y lo vamos a ver cuando estudiemos la Biblia y la iglesia de Tiatira, que es la cuarta iglesia, vamos a ver ese periodo completamente ahí. ¿Por qué pasa hasta aquí, hasta 1517? Porque ahí empieza entonces la quinta etapa de la iglesia, la condición de la iglesia a través de la historia. Y la quinta etapa de la iglesia a través de la historia, en el 1517,
fue porque había un hombre que era monaguillo de la iglesia católica, que era maestro y enseñaba el libro de los Salmos. Y ese hombre, cuando enseñaba el libro de los Salmos, se daba cuenta que todos los salmos hablan de Cristo, y veía que ese hombre había sufrido muchas cosas como él estaba sufriendo por su pecado. Y él se sentía tan culpable por su pecado que no podía recibir el perdón de Dios. Y ese hombre se castigaba él mismo y como quiera no recibía el perdón de pecado. Le dieron entonces la oportunidad a ese hombre de dar la clase del libro de Romanos. Y cuando él empieza a dar la clase del libro de Romanos, él empieza a ver cosas y empieza a preguntar. Y cuando empezó a preguntar, le dijeron: chico, ya, deja eso, sigue dando clase, olvídate de eso, sigue tranquilo, no le des casco a eso, no te pongas a pensar en eso. Pero el hombre siguió pensando y él decía: no, aquí hay algo más, aquí hay algo más. Y ese hombre empezó a ver que la iglesia católica empezó entonces a vender el perdón de pecados, lo que se conoce como los indultos o las indulgencias. O sea que para usted recibir su perdón, después que usted muriera, tenía que comprar un papel que dijera: yo tengo el perdón ya comprado. Y usted lo compraba en vida, para que entonces, cuando usted se muriera, usted tenía eso garantizado y el cielo tenía que garantizar. Su entrada al cielo lo garantizaba ese papel que usted compró porque era una buena ofrenda. Si su tío se murió y no tuvo el perdón, para yo salvarlo de pena a gloria, tenía que dar una buena ofrenda. Y depende de cómo sonara el vaso, era si el hombre subió o no subió. Si usted echaba una moneda y sonaba clink, 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 cacho, no oyó nada. Tenía que oír más, clink, 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 a ver, está viendo los ojos, está viendo los ojos, clink, 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 ajá, lo oyó, se levantó y lo sacó de pena a gloria. Eso es lo que se conoce como la indulgencia. Y este hombre decía como que esto no puede ser así. Y él le chocaba y él preguntaba: ¿por qué hacen eso? Y sin embargo nunca le contestaban. Pues él siguió leyendo el libro de Romanos y siguió enseñando el libro de Romanos hasta que se topó con Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Le chocó. Y él dice: no, esto no es por obra, esto no es comprando el perdón de pecado, esto es por la fe en Cristo, por gracia, nada más. Esto no se puede vender. Y ahí empezó entonces a cuestionarlo, y como no le hacían caso, escribió 95 tesis del por qué el perdón no se podía vender, y las puso en la puerta de la catedral para que todo el que entrara la leyera. Y ese hombre se llamó el 31 de octubre del 1517 Martín Lutero. Y empezó lo que se conoce como la Reforma o protestante, la Reforma protestante. Por eso que ustedes y yo somos protestantes, porque protestaron. No es por nada más, es porque protestamos en un momento dado en cuanto a esas indulgencias y en cuanto a las creencias católicas, y nos separamos otra vez del catolicismo y volvimos nuevamente al principio, a las creencias de los apóstoles. Iván, pero esto está bueno. Todavía, aunque nosotros no tenemos conocimiento directo de todas las cosas que ocurren allá en Vaticano, yo tenía una compañera de trabajo que se casó con un muchacho y el muchacho le resultó bien sinvergüenza, de los peores, y ella se divorció. Pero como ella era bien católica, bueno, no, todavía es que está viva, ella quería anular su matrimonio porque ellos tienen un método de que si ellos anulan su matrimonio, ella se puede volver a casar como si nunca se hubiera casado. Entonces escribió una carta al Vaticano para que le anularan ese matrimonio, porque esto ya viene de una familia que son extremadamente católicos. Yo le dije: mira, yo fui católico, yo fui monaguillo, pero lo que es importante para la clase es esto, que el del Vaticano le contestaron que para ellos poder anular ese matrimonio tenía que enviar unos documentos, pero entre el documento que más me chocó fue que le pidieron la planilla de ingresos. Y yo le dije: ¿tú viste? De acuerdo a tu planilla de ingresos es que ellos te van a tratar. No vaya. Y eso hoy en día. Y eso fue hace poco. Así que esa quinta etapa la vamos a estudiar. Póngale por ahí entre paréntesis: Sardis. Cuando vayamos a la iglesia de Sardis, usted va a ver esa etapa puesta en una iglesia que se llamaba la iglesia en Sardis. O sea, Sardis era un pueblo en Asia Menor, lo que se conoce como Turquía. Ahí existía Sardis. Pues el mensaje de esa iglesia es lo mismo que era el mensaje para la quinta etapa.
que en el tiempo de Martín Lutero la iglesia se separó del catolicismo, empezó el movimiento protestante, la iglesia reformada, donde salimos de ahí. O sea que ese periodo cubre desde el 1517 hasta el 1750. O sea, le estoy dando las etapas que los teólogos han determinado de acuerdo a lo que se vio. O sea, de acuerdo a la historia, espérate, en este tiempo empezó esto, aquí terminó esto, empezó otra etapa, y ahí entonces Dios reveló que eran las 7 etapas del Apocalipsis, o las 7 iglesias del Apocalipsis, en 7 etapas. De acuerdo a lo que ha pasado en todo este tiempo, se dividió entonces la historia en ese tiempo. Pues la quinta etapa, cuando la iglesia se separa por Martín Lutero en la iglesia reformada o la iglesia protestante, por eso que usted es protestante. Católico protestante, usted es protestante. Porque el movimiento que Martín Lutero empezó era protestando por esas cosas, esa indulgencia, esa venta de perdón, esas mentiras que no querían que nadie que lo hiciera. Pues él empezó entonces a protestar. Y al él empezar entonces a protestar desde 1517 hasta el 1750, pasamos entonces a la sexta etapa de la iglesia. Y esa sexta etapa de la iglesia es la etapa de la iglesia fiel. Ahí vuelve otra vez, recupera desde el principio con los apóstoles. Exacto. Así que en esa etapa, ya después entonces de esa etapa empieza la iglesia fiel, que es la iglesia misionera. La iglesia misionera. Y empieza en el 1750, esa iglesia misionera, hasta el 1900. Y eso lo vamos a ver en la iglesia de Filadelfia, que fue una iglesia que Dios no tuvo nada malo que decir. Fue el mejor tiempo. Ahí existieron personas como Charles Spurgeon, que si usted no sabe quién es Charles Spurgeon, tremendo maestro de la palabra para el 1900. Que hoy en día todavía sus estudios están rondando por ahí. O sea, el hombre tiene una sabiduría tan grande que todavía hoy en día Dios, todavía esos libros son tan impresionantes que no hay nadie como ese hombre en este tiempo. Y ese era Charles Spurgeon y entre otros más por ahí que estuvieron. O sea, que existió entonces esa parte que era la iglesia misionera. Porque después que la iglesia entonces se reforma, en el 1517, ¿qué estaba pasando en ese tiempo? 1492, el descubrimiento de América, 1993, Puerto Rico fue descubierto, y por ahí para abajo cada país en Centroamérica fue empezado a descubrirse. Para ese tiempo se empezó también a descubrir o inventar la imprenta. Pues Martín Lutero cambia la Biblia y la cambia del latín al alemán, que es el que él entendía, y lo cambia a su idioma y lo lleva a la imprenta, y empiezan entonces a repartir la Biblia para que todo el mundo pudiera entender lo que Dios decía. O sea, en ese tiempo fue eso lo que pasó, que Martín Lutero no solamente la reforma a la iglesia, sino que enseña lo correcto, pero para que veas que eso es lo cierto, te voy a traducir del latín al alemán la Biblia para que tú la tengas. En ese tiempo también se escribió o se tradujo la Biblia conocida como la Reina Valera. Para ese tiempo más o menos. Que era un hombre llamado Reina y otro hombre conocido como Valera que la reformaron. No es una reina llamada Valera. Eran dos personas. Eran dos personas diferentes que uno la tradujo y el otro la revisó. Por eso se llama revisión o revisada. O sea que ya estamos entonces viendo por qué pasó, que empezó la reforma y empezó la iglesia a ser misionera, porque se está descubriendo el occidente, se está inventando la imprenta, la Biblia se está traduciendo al idioma de cada persona para que todo el mundo sepa lo que Dios está diciendo. Pues entonces la sexta etapa es la iglesia misionera, donde estaban a fuego llevando la palabra, y Dios no tuvo nada malo que decir de esa época. Esa época fue la época más fiel a Dios. Y la séptima época es desde el 1900 hasta el presente. Esa es la sexta etapa. La sexta etapa la vamos a ver en Filadelfia. La séptima etapa de la historia de la iglesia o la condición de la iglesia a través de la historia. La séptima etapa empezó en el 1900 hasta el presente. Y esa etapa la vamos a ver en la iglesia de la Odisea, que es el periodo en que la iglesia le daba lo mismo. Se conoce como la iglesia indiferente o la iglesia apóstata, apartándose de la fe cristiana. Así que en esa etapa usted se va a dar cuenta que cuando leamos a la Odisea, si es desde el 1900 hasta el presente, pues la Odisea marca el final de la iglesia. Y desde el principio en Pentecostés con la iglesia de Éfeso hasta el final con la iglesia de la Odisea, la historia de la iglesia la condición de la iglesia a nivel de la historia termina con la condición de la Odisea en la iglesia, que le da lo mismo.
y a mí me da curiosidad, que nos dé a nosotros lo mismo es fuerte. Pero hay mucha gente en diferentes iglesias, como yo digo, o me puede dar a mí lo mismo, o hay alguien en esta iglesia que le da lo mismo, o hay iglesias a nivel de todo Puerto Rico y a nivel mundial que le da lo mismo, pero la etapa como tal que estamos viviendo es la iglesia a nivel mundial que le está dando lo mismo de las cosas que están pasando en la iglesia. Una iglesia indiferente. Y lo que la Biblia le llama una iglesia apóstata. Que apóstata es apartándose de la fe cristiana. Eso es apostasía, apartarse de la fe. Y en los últimos tiempos estaríamos viviendo un periodo en que muchas iglesias o muchas personas se están apartando de la fe cristiana. Y eso marca el final de la iglesia, el arrebatamiento para que Dios vuelva a bregar con Israel. Y estamos en esa etapa, desde 1900 hasta el presente. O sea que eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos a la Odisea. Usted se va a dar cuenta cuáles son las características de una iglesia indiferente, o de una persona indiferente, o de un periodo indiferente. Y este es el periodo que estamos viviendo ahora mismo, donde estamos indiferentes. La iglesia está dormida. Y por eso es que es importante estudiar la condición de la iglesia a través de la historia, pero lo más que me importa es el periodo en el que yo estoy viviendo. Para entonces, en mi periodo, que es de un periodo de la iglesia indiferente, yo sé entonces la iglesia fiel. Que yo sé, aunque esté perseguido, la iglesia fiel. Que aunque esté trabajando mucho, como Éfeso, que no abandone mi primer amor. Que no esté entre una cosa y otra cosa, ni frío ni caliente, sino que esté bien metido con Dios. Que aún con el periodo, es el periodo de la iglesia indiferente, que yo como parte de la iglesia no sea indiferente, porque se puede ser diferente en un periodo de indiferencia. Repito, se puede ser diferente en un periodo de indiferencia. Pero depende de cada uno de nosotros el ver cómo estamos caminando. Por eso es que es necesario estos estudios. Y me lo puso Dios en el corazón, porque yo decía, la condición de la iglesia a nivel de la historia, pero máxime el último periodo, que es el que nos tocó vivir a nosotros. Hermana Saya. Ajá. ¿En 69? No, todavía. Sí, y es verdad que muchos sacerdotes, pues se llama sacerdotes, muchos sacerdotes pues están saliendo también del catolicismo, como dice Martín Lutero. Se siguen llamando católicos. De hecho ahí es que sale entonces del mismo catolicismo lo que se conoce como católico carismático, que hasta hablan en lengua y cosas. No son católicos practicantes con el rosario, ni el Papa, ni María, ni nada de eso, pero se llaman católicos porque fueron criados en esa iglesia, pero son carismáticos y son católicos, pero hablan igual que nosotros, cantan igual que nosotros, hablan igual que nosotros, hablan igual que nosotros y oran igual que nosotros, pero no practican lo del rosario ni nada de eso. O sea, y eso se llama carismático. Así que ya tenemos las 7 etapas. Las 7 etapas son esas: la historia de la iglesia, la condición de la iglesia a nivel de historia. Trabajando fuerte, se descuidaron. En la persecución se mantuvieron fieles. Después de eso se acomodaron. Después de eso dominaron el imperio. Adoptaron cosas del paganismo, se volvieron entonces una iglesia mundana o pagana. Entonces ahora Martín Lutero la separa, se vuelve entonces la iglesia reformada, empieza la iglesia misionera otra vez, pero estamos cayendo otra vez en la etapa de la iglesia apóstata o la iglesia indiferente. Y la iglesia indiferente es bien peligrosa, porque le da lo mismo o no le da lo mismo. Si viene bien, si no viene también. Si me dan bien, si no me dan también. Si está frío, está bien, si está caliente también. O sea, estamos en el periodo más peligroso que nos ha tocado. ¿Por qué? Porque es el último periodo. Y la Biblia habla acerca de eso. Y cada iglesia nos va a enseñar cuál era ese periodo para entonces analizarnos nosotros como iglesia, cuántas iglesias pueden estar así
¿Y cuánta gente aquí puede entender yo estoy así para corregirlo? Porque a cada iglesia yo le decía, pero tengo esto contra ti. Y a cada persona le va a hablar Dios. Si yo decir, escucha hermano Claudio, ¿eso es que usted? ¿Eso es que usted? No, eso no es para estar de señalar, no, es para mí. Es para yo analizarme yo mismo. Y si usted supiera que el mensaje a las 7 iglesias, lo vamos a ver, era el mensaje en un solo libro y el libro se mandaba a las 7 iglesias. A veces que la gente piensa que era una carta para Éfeso, una carta para Esmirna, una carta para Tiatira, una carta para Sardis. No. El libro estaba escrito para las 7 iglesias. Y la iglesia de Éfeso leía lo que estaba Sardis, lo que estaba Tiatira, lo que estaba Odisea, lo leía. Mira cómo está esa iglesia. Procuremos no estar así nosotros. Hay que arreglarnos ahora para no caer en eso. Anda, esta iglesia está fiel a Dios ante la persecución. Hay que irnos para eso. O sea, las 7 iglesias leían el mensaje a las 7 iglesias. No era como que una carta era para otro, otra carta para otro. No. El mensaje era para las 7 iglesias en particular, pero era un mensaje que se llevaba para las 7 iglesias para que todo el mundo viera la condición de las 7 iglesias. ¿Pero por qué esto es importante para nosotros hoy en día? Porque esas 7 características pueden estar dentro de una sola iglesia o dentro de una sola persona. Y yo tengo que entonces analizar, estoy trabajando tanto que he perdido mi primer amor, me da lo mismo, estoy indiferente, estoy en ese periodo, he adoptado cosas del mundo, escucho cualquier cosa, lo estoy creyendo, lo estoy metiendo en mi corazón, ¿qué estoy haciendo? Por eso es que el mensaje es bien importante para conocer la condición de la iglesia a nivel de la historia, pero más que eso, conocer mi condición en la iglesia, mi condición en la iglesia. Y por eso empezamos entonces el próximo martes con la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Así que usted le hace la iglesia de Éfeso, es el capítulo 2, del 1 al 7, le hace todo eso y lo vamos a estudiar entonces la semana que viene, La semana que viene vamos a estudiar la iglesia de Éfeso. Usted estudie quién la fundó, cuándo la fundó, le hace la carta de Efesios, le hace la carta de Timoteo, porque todo tiene que ver con lo mismo. ¿Cómo entonces la iglesia llegó a perder su primer amor cuando fue fundada por Pablo? Y Pablo le escribe la carta de Efesios y Pablo le escribe a Timoteo cómo llegaron a esa condición. Porque estaban entonces tan afanados que se descuidaban. O sea que ese es el mensaje que vamos a estudiar la semana que viene. El martes que viene vamos a estudiar la iglesia de Éfeso. Un tremendo mensaje. Así que es bien importante este tema, así que no se me pierda ninguno de los estudios que vamos a estar teniendo, porque es la condición de la iglesia a nivel de la historia, pero esas últimas 7 etapas se pueden cumplir en este último tiempo. Y eso es lo que estamos buscando, ver en qué parte yo estoy fallando. Porque parte de la visión y el propósito que yo tengo allá atrás es que todos seamos salvos. Que lleguemos a una misma mentalidad, que es la mentalidad de Cristo. ¿Amén? ¿Hay alguna pregunta? Nadie. Si yo pregunto cuáles son las 7 etapas, la tienen apuntada, yo sé que la tienen apuntada, son bromas. Pero estudia esas 7 etapas. Esas etapas las han estudiado muchos teólogos, muchas personas lo han puesto de esa manera, de acuerdo a la historia. Así que se ha dividido la historia desde el principio en Pentecostés. Y lo que a mí me importa es que empezó en Pentecostés y estamos en los últimos tiempos. Lo demás es simplemente para conocimiento. Pero el conocimiento es para yo en la última etapa ver cómo yo estoy, cómo está mi condición como iglesia. Porque soy cuerpo de Cristo, pero cómo estoy yo como iglesia. Si estoy indiferente, a lo mejor digo que no, pero la realidad lo va a decir. Si estoy indiferente o estoy indiferente, se va a saber. Cada uno tiene que entonces autoanalizarse y ver cómo estoy. No para decírselo a nadie, es para arreglarme yo conmigo. Amén. Así que vamos a estar puestos entonces en pie, vamos a cantar un corito, adoramos a Dios con las ofrendas y con nuestro tiempo. Gracias a todos los que están ahí presentes, seguimos por ahí para abajo. El jueves recuerde que de 3:30 hasta las 8 vamos a estar en la funeraria Loíza Memorial, que por supuesto pues en Loíza Memorial, en el velorio del papá de nuestro maestro Sergito. Yo voy a estar auspiciando, dando el servicio ese día. Y el viernes a las 12:30 vamos a estar en el cementerio de aquí de Río Grande. El cementerio que está fuerte ahí cerquita del NUC, o frente a frente con la iglesia Defensores de la Fe Canaán. Ahí el cementerio que está ahí al frente, vamos a estar ahí a las 12:30 dándole cristiana sepultura al papá de nuestro maestro Sergito, que como siempre yo le he dicho a usted, él se salvó. ¿Sabe cómo yo lo sé? Porque confesó al Señor antes de morir, así que le queremos a Dios lo que Dios ha hecho, que por lo menos en medio del dolor hay una esperanza de que algún día pues Sergito lo volverá a ver. Amén. Así que ya saben, el jueves vamos a estar allá desde las 3:30, yo voy a llegar ahí como a las 6:30 más o menos. El servicio va a ser desde las 6:30, ¿verdad, Leli? Desde las 6:30 más o menos, porque a las 8 ya tienen que haber cerrado todo, o sea, 6:30, 7:30. Vamos a vernos aquí, los que vayan conmigo, nos vamos a ver aquí. Entonces de aquí pues salimos para allá. Va a estar nuestro hermano Estalí, va a estar nuestra hermanita Lisa. No puede ir mucha gente, pero por lo menos Estalí pues va a tocar. Lisa va a cantar, no sé si Angelita también va a ir. Ah, no, ¿verdad?
pero por lo menos ellos van a ir con nosotros, van a cantar, y pues yo voy a estar trayendo el mensaje. Así que vamos a estar puestos en pie, cantamos una alabanza, adoramos a Dios con la ofrenda de los tiempos con nuestra hermana Catalina. La iglesia del Señor, ¿cuál será? Puesto en el corazón, Jehová, es tuyo. Porque si se pudiera decir que es un estudio que no es tuyo, pero este estudio es tuyo. Porque la condición de la iglesia de la historia es algo que tú nos has puesto en el corazón para que nos analicemos. Te pido que nos ayudes para acercar a entender el mensaje, que sea lo más puro y verdadero posible, Jehová Santo, de acuerdo a tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, llévanos comida hasta nuestros hogares, protégenos en el camino, líbranos de accidentes, de una bala perdida, y protégenos para el señal del COVID, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. La iglesia del Señor.